Los medios de comunicación en la vida cotidiana, realizado por Laura Romero, Loren Rodríguez, Alejandra Pedrosa, Julián Dueñas y Mariana Giraldo. Vanessa nació en 1955 en el seno de una familia clase media de Washington, Estados Unidos. Creció durante la popularización de la televisión en la vida cotidiana de los estadounidenses. Sus padres crecieron con la radio y el telégrafo. Comunicarse o enterarse de las noticias era complejo y demorado. Imagínate crecer viendo estas imágenes. Vanessa, igual que muchos jóvenes, vio por televisión los horrores de la guerra de Vietnam. No es sorprendente que para 1974, con tan solo 19 años, Vanessa haya participado en diferentes manifestaciones y protestas contra la guerra. Las grandes cadenas de televisión como CNN mostraban sin reparo y con exactitud lo que sus periodistas percibían en Vietnam: violencia y sufrimiento. Esta información, que pretendía ser neutral, fue codificada por los ciudadanos de una forma en que la opinión pública formó posición crítica y de rechazo hacia la guerra. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación por todo Estados Unidos eran tan reales como si la audiencia estuviera en el campo de batalla, que los jóvenes clamaban por el fin de la guerra. Vanessa sabía de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, pues en clase había visto que esta fue fundada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz mundial. Vanessa sentía demasiada rabia, porque a pesar de que su país había liderado la creación de este ente internacional, se había comprometido a difundir la paz en el mundo y evitar cualquier acto de agresión contra otro país, no lo estaba cumpliendo con la guerra de Vietnam. En el 2003, cuando Vanessa tenía 48 años, la guerra de Irak estalló. La prensa mostraba en televisión y otros medios de comunicación, como el internet, imágenes, videos y noticias del desarrollo del conflicto, pero esta vez Vanessa no sintió lo mismo que 30 años atrás, cuando era una adolescente y rechazó con indignación la guerra de Vietnam. ¿Pero qué había pasado? ¿Por qué ese cambio de actitud frente a la guerra de Vietnam y la guerra de Irak? Ahora había un mayor control de la información revelada al público estadounidense, ya que el gobierno, al ver cómo la opinión pública se había tornado en su contra durante la guerra de Vietnam, decidió regular las narraciones de prensa. Adicionalmente, los mensajes de prensa transmitidos tendían a ser pro-gobierno, por ende, pro-guerra. Por eso, el público se vio influenciado a legitimar el conflicto y la intervención como una estrategia para defenderse del terrorismo. Esto a raíz del atentado que había ocurrido el 11 de septiembre de 2001. A principios del siglo XXI, los periodistas que querían comunicar la dinámica de la guerra de Irak tenían muchas barreras para reportar lo que pasaba. Su vida dependía de la protección que les brindaban las fuerzas militares en el campo de batalla, así como su comida y el transporte. Convivir de esta forma con los militares fieles a Bush en el campo de batalla representó para los periodistas una manera específica de transmitir la información. Los periodistas terminaron haciendo propaganda gubernamental. A medida que avanzaban los años del siglo XXI, Vanessa se quedó impresionada sobre todos los avances tecnológicos que se estaban dando. Sus papás solo habían tenido acceso a la radio y ella había crecido con la televisión en blanco y negro, pero ahora había acceso a internet, a los celulares y a los iPads. Gracias al internet y a herramientas como Skype o WhatsApp, Vanessa podía hablar mucho más rápido con sus amigos que vivían en otras partes del mundo. Por ejemplo, llamaba a su amiga en Alemania, como si viviera en su misma ciudad, o incluso podía ver su rostro mediante una videollamada. Esta nueva globalización permitió que se redujera el tiempo y el espacio en las comunicaciones y en la difusión y recepción de información. En el 2015, Vanessa tuvo que viajar por trabajo a un municipio de Colombia llamado Palenque de San Basilio. Lo primero que notó fue que en su hotel no había Wi-Fi, lo que le impactó mucho, ya que no se imaginaba que en el siglo XXI existiera un país en donde no se ofreciera este servicio en alguna de sus regiones. Vanessa también se dio cuenta que ni siquiera tenían teléfonos o televisores. ¿Cómo era esto posible?, se preguntó. Pues realmente lo que pasaba era que existía una brecha en el mundo frente al acceso a la información y a las comunicaciones. Durante su viaje, Vanessa tuvo conocimiento de que en muchas zonas de Colombia no existía la infraestructura para las nuevas tecnologías. En este país
país, a pesar de existir muchos usuarios de Internet, aún no habían sido implementados planes digitales a lo largo de todo el territorio y había muchas dificultades para acceder a la banda ancha por los costos. Había un gran atraso respecto de otros países del norte, pues Colombia tampoco poseía grandes compañías tecnológicas como Apple. Los productos eran importados. Colombia se encontraba en una posición de subordinación respecto de países como Estados Unidos y se preguntó, ¿tiene Colombia una participación activa en la gobernanza del ciberespacio?